Hoy vamos a hablar de un tema que directa o indirectamente siempre nos toca, que es la violencia doméstica. Yo creo que el espiritismo sostiene que el mundo se encuentra en un pleno proceso de maduración y desarrollo. Sin embargo, algunos datos indican por la Organización Mundial de la Salud, estima que aproximadamente una de cada 3 mujeres en todo el mundo ha sufrido violencia física o sexual por parte de un compañero íntimo durante su vida. Según la ONU, aproximadamente 137 mujeres son asesinadas por miembros de sus familias todos los días en el mundo. Y si los datos son alarmantes, también existe el problema de la subnotificación. Muchas víctimas no denuncian los abusos por miedo, vergüenza, dependencia económica, amenazas o falta de apoyo. ¿Estamos realmente evolucionando? Muy buena pregunta, Esteban. Definitivamente, bueno, por un lado, frente a la introducción que usted hacía, la figura de un agresor al final debe ser examinado como alguien que se encuentra perturbado en sí mismo y que al final merece un tratamiento y también mucha dosis de medicina, diría yo, porque los gérmenes que contaminan a estos seres pues proceden del espíritu que ha perdido un cierto control de sí mismo y que se deja llevar por todos esos instintos que le gobiernan y que le dominan. Y por eso vemos esos datos y esas cifras alarmantes que comentaba, donde la agresión viene dominando cada vez más a nuestras sociedades y va llevando la vida física de muchos seres. Por un lado tenemos la figura de los agresores, muchos de ellos criados bajo el fomento de la supremacía masculina relacionado con la propiedad, donde siente que las hijas, las esposas son suyas, como en la antigua Roma, pensándose que si se quiere algo se puede incluso hipotecar. Y por el otro lado tenemos la figura de la mujer que ha sido educada de manera sumisa, muchas veces dependiente, con una baja autoestima, que ha estado acostumbrada al dominio, incluso consciente o inconscientemente. Y ahí se forma ese binomio ideal donde ambos se enganchan en este tipo de relaciones abusivas que no solo requerirá que se alejen uno del otro, sino que va a necesitar también la búsqueda de ayuda para solucionar este problema y que no existe el riesgo de repetir la misma situación o el mismo esquema. Así los casos de abuso, como usted comentaba, sea emocional, físico, sexual, económico, son muchos. Desvalorizaciones, negaciones, subestimaciones, insultos, infidelidades, burlas, sometimiento sexual, empujones, apretones, patadas, son solo algunas de las muestras de violencia. Y ante la pregunta que usted realizaba, podemos decir que la raíz de la violencia está en la falta de desarrollo del sentido moral. Y aquí recuerdo Joana de Angelis en el libro Momentos Ennoblecedores, que ella decía que la violencia es adversaria del proceso de evolución. Frente a la pregunta que usted decía, ¿será que no estamos evolucionando? Bien, ella decía, es adversaria de ese proceso de evolución, porque quien cae dentro de las garras de la violencia va a quedar exhausto y sin fuerza y puede terminar en el abismo del autoaniquilamiento o del asesinato. Entonces, la violencia bajo cualquier modalidad significa atraso moral y demuestra el primitivismo humano en el cual nos hemos estancado. Es decir, el espíritu que se acostumbra a la ley de la selva retorna a la vida física gobernado por esas pasiones que lo laceran y de las cuales le esclavizan y hace que esas reminiscencias aparezcan nuevamente al consciente y se reincorporen en la vida actual, ¿verdad? Es lo que pudiera decir. Sí, hay un atraso moral en este punto. Yo estaba haciendo otro episodio con Juan Danilo Mantilla la otra vez y estábamos hablando un poco de un concepto de que de vez en cuando es importante que la humanidad caiga duro y suceda un dolor y un sufrimiento para que haya un concepto colectivo donde todos podamos ver que es un problema. ¿Será posible que para allá vamos, que va a suceder eso? Es correcto.
son despertares colectivos, lo que usted está comentando, que frente a un dolor o una sacudida tan grande como esta, aunque implique un dolor grande, ayuda a que nosotros podamos disciplinar nuestra mente, ayuda a que podamos autodominarnos, ayuda a crear conciencia también social frente a un tema que es un tema sensible y un tema donde muchas veces lo hemos normalizado o lo hemos visto con una característica completamente natural y no es así. Incluso si lo vemos dentro de la doctrina espírita, nuestras reencarnaciones vienen con el propósito de crecimiento, viene con el propósito de aprender a amar, de ser amados al fin y al cabo también. Y en este punto, cuando llegan sacudidas como estas, nos permiten ver el propósito por el cual hemos venido. Pero sí, frente a su pregunta, un dolor grande muchas veces tiene esa función de corregir, de reparar, de ayudarnos a tomar conciencia nuevamente de puntos donde habíamos relegado en el pasado. Es importante también como hablar de la importancia de no tener que llegar a ese punto, ¿no? ¿Y qué nos puede decir, digamos, o qué puede hacer el espiritismo? ¿Cómo puede el espiritismo eh, defender la pacificación del hogar a través de la igualdad de género, con hombres y mujeres con igualdad de derechos y deberes? Si en las casas espirituales la mayoría de las veces, especialmente en instituciones grandes y federativas, las direcciones de estos lugares están mayoritariamente ocupados por los hombres. ¿Es posible reformar el mundo sin dar ese ejemplo? Interesante pregunta, Esteban. El objetivo nuestro es tocar el espíritu, ¿verdad? No tocar sensibilidades como tal para que no se eleve nuestro orgullo, pero sí entender. Y su pregunta puede tocar esas sensibilidades, pero nos va a ayudar muchísimo. Primero vamos a comprender que nosotros somos espíritus y por ende nosotros no tenemos un sexo como tal. Eso es en primera instancia. Pero en esa convivencia humana nosotros estamos presos de esas debilidades y de esas inferioridades al sentirnos en una posición de superioridad, sea que esa posición de superioridad puede estar disfrazada por un cargo directivo, por una función mediúmnica o por cualquier posición de gran jerarquía, incluso dentro de los centros espíritas, que ha sido el punto de su pregunta. Encontrar igualdad significa posicionarnos no por el género como tal, no por un privilegio, es por capacidades, es por esfuerzo también personal. Y esto va a implicar que tanto hombres como mujeres puedan optar a cargos directivos, gerenciales o de cualquier índole, no por la fuerza, sino por el cargo que se lo ha ganado, por un liderazgo adquirido, por la fuerza del ejemplo, si lo queremos ver de esta forma, y por el trabajo constructivo. Y eso va a implicar que vamos a reformar el mundo dando el ejemplo, porque para adquirir un derecho tenemos que cumplir un deber sin perturbar la paz de otros. Por ello, la violencia viene dominando el mundo, viene dominando las conciencias cuando son impuestos los regímenes políticos, conductas sociales, convicciones religiosas, convicciones ideológicas incluso, que se hacen aceptar por la fuerza y no por el ejemplo. Y eso da lugar a agrupaciones, a instituciones de toda índole, incluso a las propias espíritas, donde puede imperar una incomodidad o una falta de aceptación de la imposición de un sexo sobre otros. Mientras nosotros sigamos haciendo dominar la fuerza sobre la razón o la imposición sobre el amor, la violencia seguirá gobernando las instituciones del mundo, incluso las espíritas. Incluso voy a concluir a esa pregunta que acaba de hacer, que todos nosotros estamos habilitados para estar al frente de un cargo directivo, siempre y cuando nuestros créditos espirituales nos los avalen. Coloco el ejemplo, Esteban, en nuestra institución espírita aquí en Honduras. Aquí tiene varios años de estar dirigida por mujeres y hace unos 3 años aproximadamente, después de que se encarnara la presidenta de nuestra casa espírita, se encuentra ahora liderando una mujer joven que ha sido preparada desde la infancia para liderar a toda una agrupación espírita como una presidenta. Y eso es un giro en aquellas casas espíritas o instituciones que han mantenido esa parte conservadora en que solo los hombres pueden liderar o pueden estar en la cabeza. Y aún más que solo los hombres de mayor edad y no una figura de mujeres jóvenes al frente de esas instituciones.
Eso es algo que debemos comprender para que así, entendiendo que el espíritu no tiene sexo, también entendamos que por méritos se ganan esas posiciones. Eso es lo que pudiera responder a su pregunta. Sí, gracias. Y hablando de eso, para no llegar a esas calamidades más, ¿qué nos puede proponer el espiritismo en propuesta de de ser proactivo, ¿cierto? De edificar a nuestra sociedad. ¿Cómo puede influir el espiritismo ante este tema de la violencia Él doméstica? es, claro que sí. El espiritismo tiene una enorme tarea en sí porque nosotros estamos hablando que las raíces de la violencia doméstica se encuentran en el espíritu. Y por esa razón, cuando iniciaba frente a la pregunta que usted realizaba, yo decía que Joana de Angelis resaltaba que la violencia misma está en el punto del atraso moral. Entonces el espiritismo tiene un enorme trabajo en esta parte de ir recalcando y reforzando lo que es la parte moral en la sociedad, independientemente del sexo como tal, porque es trabajar con la figura de lo que se llama el agresor y de la figura de lo que se denomina víctima como tal. En ambos lados se tiene que trabajar lo que es la parte de las imperfecciones morales. Una, para que la víctima, considerada como víctima, también se responsabilice, entienda también dentro de esta noción de vida a la que ha venido, que su rol también tiene una corresponsabilidad, que su papel también no es estar ligada dependientemente a un ser, sino de vivir una vida plena, independiente de crecimiento y de perfeccionamiento. Y por el otro lado, el de la figura que denominamos agresora también es una figura necesitada que necesita medicina. Y esa es la razón por la cual inicié el día de hoy hablando. Medicina más que el ataque, más que el juzgamiento, porque aquí nos encontramos con espíritus que se encuentran dentro de este planeta de expiación y de pruebas, así como usted decía, recibiendo dosis de sacudidas y de dolor, atravesando todavía todo un filtro de perfeccionamiento y que va a necesitar también que nosotros podamos un día abrir las casas de la puerta de la escuela espírita o del centro espírita para recibir no solamente a la víctima de la agresión, para recibir también al agresor, para que en ambos podamos restaurar, así como hacemos el caso de los tratamientos obsesivos, es igual también en el tratamiento de la violencia doméstica, ¿verdad? Las puertas abiertas para ambos, porque si solo tratamos un lado y dejamos el otro, Esteban, claro está que ese atraso todavía va a continuar en nuestras sociedades. Magda, desafortunadamente ya se nos acabó el tiempo para este episodio, pero sigamos la próxima semana con este mismo tema. Yo creo que hay mucho más que explorar y es un tema bien importante que nos enfoquemos más, con más profundidad. Pero mil gracias por estar con nosotros, de verdad, siempre ayudarnos y sigamos la próxima semana. Para todos, quiero que desearles un feliz día y hasta el próximo episodio. Chao, chao.